son casi las 5 de la tarde, estamos en el aeropuerto de Vigo. Salimos a las 6 para el aeropuerto de Charles de Gaulle de París. 2 horitas de vuelo. Después, o sea, a las 8 llegamos allí y a las 11:25 salimos del aeropuerto de París para el aeropuerto de Narita y tiene una duración de 11 horas y 35 minutos, casi nada. Ya estamos en el aeropuerto de París y ahora hay que esperar un par de horitas y ya arrancamos para Tokio. Había divanes para que la gente pudiera echar una cabezadita y no eran estos asientos tan cómodos. Hay conexión, ¿eh? Hay conexión a la red eléctrica. Bueno, y ordenador es fundamental para que te puedas conectar cuando tienes muchas horas muertas. Para que te puedas... bueno, y me llamó mucha atención también que hay videojuegos, mira. Ahí hay una PlayStation 3, también para horas muertas. Hombre, al final se agradece. A lo mejor tienes que echar 7 horas a la vuelta, habrá que echar 7 horas en el aeropuerto y que tengas así algún tipo de distracción, que te saque de la rutina de los libros que llevas ya releídos, pues echar una partidita, un videojuego o no sé, o poderte sentar en un sitio cómodo, la verdad que se agradece. En las presentaciones voy a acompañar la charla con fotos, pues para que entiendan un poco el concepto de lo que es Galicia, ya no solo la viticultura gallega, sino lo que es el clima gallego, las costumbres gallegas. Entonces estoy seleccionando fotos para proyectarlas durante las charlas y que tengan un concepto más real de lo que es Galicia, porque el concepto que se tiene en general de España en muchos sitios del mundo, pero bueno, concretamente en Japón es la cultura sureña, ¿no? Lo que es la cultura de los toros y bueno, y los lunares y trajes flamencos. Entonces cuando les explicas un poco lo que es Galicia, pues les sorprende muchísimo, ¿no? No se imaginan que España tenga una esquina ahí apartada y que tenga toda esta riqueza, ¿no? Entonces es muy importante el acompañar las imágenes a la vez que se explica un poco nuestra cultura. Ahí se puede ver el pedazo de avión que es. Y a ver si dentro de la comida que nos den para la cena hay algo de comida japonesa. Que ya apetece algo de comida japonesa. Nos estamos sentando, ya rápido cogeremos vuelo y a darle aquí a los videojuegos y a ver alguna peli y a leer un ratito. Bueno, hasta la hora de cenar. Hay que rellenar una serie de documentos para entrar en Tokio. Lo típico, pues con tus datos personales, dónde vas a estar residiendo, el teléfono, cuánto tiempo. Esto te lo piden al llegar al aeropuerto, antes de salir, pues ya te lo dan aquí en el avión, lo cubres y así llegas y es todo más fluido. Aeropuerto de Narita, ya acabamos de llegar, fueron casi 12 horas de vuelo, ya pasamos todos los trámites aduaneros y bueno, de inmigración y ahora nada, nos quedará 1 hora hasta el hotel en Tokio y una duchita, cenar algo y a dormir, que mañana tenemos un día duro. Konnichiwa.
sitios en los que los edificios pasemos por un séptimo y estemos pegados. Puedes saltar una ventana. Vas a empeorar. Ya salimos del hotel, ya estamos duchados y ahora habrá que comer un poco de sushi, ¿no? Y sashimi. Sin demasiado wasabi. Wasabi no. Hai. ¿Te acuerdas de Hibino-san, el importador? Te dijo, cuando vengas a Japón, te voy a echar mucho wasabi para Sí, es verdad. Me acuerdo que el hombre me decía, aquí en Japón los hombres hombre de verdad. comen wasabi. A mí se me hace fuerte ya, sí. A veces lo que me comentabas, ¿no? Lo dividir un poco en la sopa o así, bueno. Pero prefiero hacerlo yo a mi gusto. Estación de, digamos, barrio muy antiguo de Tokio. Entonces no es barrio por aquí aún no fijo para nada, de trabajadores. Ginza cambia mucho una manzana a otra. Es la línea JR que antiguamente era como Renfe de España, de estatal. Escogimos trenes verdes. Sale y creo que podemos entrar. No sé si yo estoy echando yo.